A todos, le damos la gloria a Dios, presentamos este tiempo delante del Señor. Vamos a estar compartiendo una porción de su palabra, un mensaje que el Señor trae para nuestras vidas. Vamos a estar orando. Señor, presentamos este tiempo, Padre Santo, delante de ti. Te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza, la adoración. Exaltamos, alabamos y glorificamos tu nombre, Padre Santo. Te entregamos este tiempo y te pedimos que hables a nuestras vidas, que nos ministres, que nos redarguyes, que nos exhortes y nos enseñes a hacer tu voluntad. En el precioso nombre tuyo, Señor Jesús, te lo pedimos, te damos a ti, Señor, la alabanza, Padre Santo. Espíritu Santo de Dios, ministranos, redargúyenos y exhórtanos. En tu nombre, Señor Jesús, te lo pedimos y te damos gloria, honra, alabanza y adoración. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a estar compartiendo una porción de la palabra. Vámonos al libro de Job. Job, el capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 y los versículos del 8 al 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Santo Espíritu. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Le está diciendo Dios a Satanás. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Versículo 10. ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Vamos a estar compartiendo un tema. El tema de hoy es persevera aún más. Persevera aún más. ¿Qué significa? Que tenemos que continuar avanzando, que no tenemos que desmayar, que no nos tenemos que rendir, que tenemos que continuar peleando la buena batalla de la fe. Las cosas a veces se tornan difíciles. Satanás se levanta. Cuanto más buscas de Dios, cuanto más dispones tu corazón, cuanto más quieres que Dios sobre en tu vida, siempre habrá un estorbo, habrá una oposición. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú te levantes, ni que conozcas, ni que le sirvas al Señor. Persevera aún más. Vamos a estar compartiendo una porción de la palabra. En el servicio pasado quedamos en 4 puntos. Vamos a continuar compartiendo. El tema anterior era persevera. Este se llama persevera aún más, un poco más. Dice el 5.º punto: Dios te ha de probar, moldear, transformar, renovar, para que tú veas con sus ojos, para que tú pongas en Él toda tu confianza. ¿Dios qué? Dios te ha de probar, de moldear, transformar, renovar, para que tú veas con sus ojos, para que tú pongas en Él toda tu confianza. Dios nos va a probar. Satanás, ¿qué busca? Destruirnos. Satanás, ¿qué busca? Apartarnos del Señor. Poner pereza, adormecimiento espiritual, poner enemistad entre los hermanos, poner contienda. Pero si realmente somos hijos de Dios, si realmente hemos nacido de nuevo, pues no vamos a tener contienda ni diferencias entre nosotros como hermanos, y mucho menos pues con los demás. Entonces el Señor permite muchas cosas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que empecemos a fortalecernos en Él, para que empecemos a madurar espiritualmente, para que empecemos a crecer en Él. La palabra dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme son llamados a su voluntad.
y hemos sido llamados a hacer su voluntad. Vámonos al mismo libro de Job, del capítulo 5, Job 5, versículos 17. Job 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere, y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué dice? Que Dios nos va a probar, nos va a moldear, nos va a transformar, nos va a renovar. Pero ¿qué está diciendo la palabra? El Señor nos permite muchas cosas en nuestras vidas para moldearnos, para probarnos para saber si realmente le hemos creído, si realmente estamos viviendo para Él, si realmente estamos haciendo su voluntad. Está diciendo el versículo 17: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Bienaventurado, bendecido es el hombre a quien Dios castiga. ¿Por qué? Porque muchas veces fallamos. Muchas veces pecamos contra el Señor y muchas veces creemos estar bien, creemos que no estamos pecando contra Él, pero estamos pecando contra Él con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestras aptitudes. Dice la palabra: he aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. ¿Por qué Dios nos castiga? Porque no quiere que nos perdamos, porque no quiere que nos salgamos de sus sendas, que nos encaminemos a sendas de muerte. Caminos de muerte, que su final, caminos que no conocemos, caminos que a su final son caminos de muerte. Continúa diciendo: por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Qué demanda Dios? Que no menospreciemos su corrección. Dios permite muchas cosas en nuestras vidas para enseñarnos a depender total y completamente de Él. El versículo 18: porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere, y sus manos curan. Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él permite las cosas para que nos aferremos a Él. Él permite las cosas para que nuestra fe se fortalezca aún más en Él. Realmente nuestra confianza debe estar puesta en Él y no en el hombre. Dios es el que salva. Él está diciendo: porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere, y sus manos curan. Versículo 19: en 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Te va a librar de 6 tribulaciones, pero en la 7ª ya no va a poder tocarte el mal. Esa es la cobertura, esa es la protección del Señor para con nosotros. Por eso nos está diciendo el Señor: persevera aún más. Nos quiere decir de que no desmayemos, de que no desistamos, de que no nos volvamos atrás, que no volvamos al mundo, que no nos apartemos de Él, sin importar circunstancias, dificultades, sin importar por lo que estemos pasando, viviendo, experimentando. Dios quiere que perseveremos aún más. Dice el versículo 19, vuelvo y lo leo: en 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Dios nos ha librado muchas veces de muchas situaciones, de accidentes, aún de la muerte, de robos, de muchas cosas nos ha hecho libramientos. Pero está diciendo que en la 7ª no te tocará el mal. Nos acecharán, tratarán de robarnos, tratarán de golpearnos, tratarán de hacer tantas cosas sobre nuestras vidas. Pero Dios sí es quien nos libra. Él es el que nos cubre, el que nos guarda, el que guarda nuestra entrada, nuestra salida, nuestro acostar, nuestro despertar. Dice el versículo 20: en el hambre te salvará de la muerte, en el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra.
En el hambre te salvará de la muerte y en el poder de la espada en la guerra. Dios nos ha guardado y nos continuará guardando. Versículo 21. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. Muchos blasfeman contra nosotros, hablan en contra nuestra. Pero es Dios quien nos libra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. En Él vamos a estar confiados. En Él estamos confiados. ¿Por qué? Porque hemos pasado por tantas cosas. Hemos vivido tantas cosas. Sufrimientos, enfermedades, dolores, pérdidas. Pero Él es nuestra confianza. Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestra fortaleza. Y es Él quien nos ayuda a vencer, a avanzar, a perseverar, a salir adelante, porque en Él somos más que vencedores. Versículo 22. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo. ¿Qué dice? De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo. Ese es Dios quien promete. Ese es Dios quien cumple. Ese es Dios que nos ha guardado siempre, que nos está diciendo persevera aún más. Vuelva a leer los versículos de Job capítulo 5, el versículo 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. No te quejes por lo que pueda estar sucediendo en tu vida, porque Dios permite muchas cosas para que tú no te apartes de Él, para que tú no te vuelvas atrás, para que tú no lo niegues, para que tú no te pierdas. Continúa diciendo, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Versículo 18, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Permite las cosas, pero Él da la solución. Él hiere y sus manos curan. Él hiere y sus manos curan. Porque Él no quiere que nos perdamos. Él no quiere que nos apartemos. Por eso permite las cosas. Por eso nos ayuda a vencer, a avanzar y a perseverar. Versículo 19. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Como venía diciendo, muchos libramientos de tantas cosas, de cualquier tipo, clase de accidente, de cualquier plan, de cualquier artimaña, de cualquier acechanza diabólica, satánica, nos ha librado. Y en la 7ª no nos va a tocar el mal. Y así ha sido. Ha puesto esa cobertura, esa protección sobre nuestras vidas. Ha tenido misericordia de nosotros. Versículo 20. En el hambre te salvará de la muerte. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. El Señor es nuestra provisión, es nuestro pronto auxilio, es nuestro sanador, nuestro redentor, nuestro ayudador. Él es el Dios de paz, aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, aunque estemos en dificultades, aunque se hayan levantado contra nosotros, aunque hayan sobrevenido con todo contra nosotros. Estaremos en paz, estaremos confiados, porque ese es Dios, el Dios de paz, Jehová Shalom, aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Versículo 21, del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción y del hambre te reirás. Vuelve a leer el versículo 21, del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. Del azote de la lengua serás encubierto y no temerás la destrucción cuando viniere. Porque estamos confiados en Él, porque en Él hay paz, en Él tenemos libertad y en Él hay salvación. Versículo 22, de la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo. Persevera aún más, nos lo está diciendo el Señor.
El Señor nos va a probar, va a moldear nuestras vidas. Porque hay tantas cosas. Él es el alfarero. Él es quien nos pule. Él es quien quita las impurezas. Él es el que nos hace de nuevo. Nuevas criaturas en Él somos. Entonces moldea, transforma, renueva. ¿Para qué? Para ver con sus ojos. Para que pongamos en Él toda nuestra confianza. Lo sexto, Dios a cada momento te habla. Y de muchas formas lo intenta. No te dejes cegar por las calamidades, las cuales son artimañas de Satanás. ¿Qué planea Satanás? ¿Cómo anda Satanás? Como león rugiente buscando a quien devorar. Buscando quien no esté vigilante. Quien tenga puertas abiertas. Quien le esté fallando al Señor. ¿Para qué? Para robar, para destruir. Robar lo que Dios te entregó. Robar lo que Dios ha hecho en ti. Para destruir todo lo que Dios ha edificado en tu vida. ¿Qué es lo que nos demanda Dios? Que hagamos su voluntad, que perseveremos, que avancemos, que no desmayemos y que mucho menos nos volvamos atrás. Dios no quiere que desmayemos, no quiere que nos rindamos, no quiere que nos apartemos de Él, sino que perseveremos en Él. Vamos a leer el capítulo 6 de Job. Job 6, versículos 5 al 7. Job 6, versículos 5 al 7. Dice la palabra: ¿acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar, son ahora mi alimento. ¿Qué es el versículo 5? ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? Dios nos ha provisto de tantas cosas. Dios ha extendido su mano para socorrernos, para levantarnos. ¿Qué dice la palabra? Ellos flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos en pie, porque Él mismo nos sostiene de nuestra mano derecha y nos dice: no temas, yo te ayudo. Va a gemir, va el asno montés junto a la hierba, teniendo su comida ahí, teniéndolo todo ahí, se va a quejar. Dios nos ha aparejado de tantas cosas, pero peor, aunque nos haya aparejado, aunque nos haya bendecido, aunque nos haya dado lo que necesitamos, muchas veces nos quejamos, muchas veces pedimos aún más, cuando Dios ya nos ha provisto de lo necesario. Porque Dios te conoce tanto a mí, como a su pueblo, como a su iglesia, de qué necesidad tenemos antes de que le pidiésemos. Pero muchas veces pedimos mal, para nuestro gusto, para complacernos, pero no lo hacemos bajo la voluntad de Dios. El versículo 6, el versículo 5, muge el buey junto a su pasto. Muge el buey junto a su pasto. Tiene las cosas ahí. El Señor nos dice: ¿por qué te quejas? ¿Por qué te quejas si te he provisto? ¿Por qué te quejas si he velado por ti? ¿Por qué te quejas si he guardado tu entrada, tu salida, tu acostar, tu despertar? ¿Por qué te quejas si el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende? ¿Por qué te quejas si Jehová es tu luz y tu salvación? ¿De quién temeremos? ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué nos lamentamos? ¿Por qué queremos más? ¿Por qué pedimos más? ¿Por qué ser ambiciosos? Cuando la palabra de Dios es muy clara, cuando nos está diciendo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ambicionamos tener más, ambicionamos bienes, ambicionamos tantas cosas, pero no ambicionamos lo que está diciendo la palabra. No ambicionamos lo que Dios quiere que ambicionemos. No vemos lo que Dios quiere que veamos. No hacemos lo que Dios nos ha demandado. Andamos en pos nuestra,
Hablamos conforme a nuestra sabiduría. ¿Cuál sabiduría? Sabiduría humana, no sabiduría de Dios. ¿Qué nos está demandando Dios? Que perseveremos en Él, que dejemos de quejarnos, que dejemos de lamentarnos, aunque sea difícil, aunque estemos pasando por una circunstancia difícil. La cuestión es esta: en el Señor todas las cosas nos ayudan para bien, y esto es conforme a los que son llamados. A veces tenemos que pasar por el Getsemaní, tenemos que pasar por aquella prensa, tiene que sacar ese aceite, y tenemos que pasar por aquella prensa. El Señor quiere pulirnos, el Señor quiere ayudarnos, el Señor quiere levantarnos, el Señor quiere renovarnos. Pero ¿qué quiere? Primeramente que quitemos la queja de nuestra boca, que busquemos primeramente su reino y su justicia, no las añadiduras. Muchos están buscando las añadiduras, pero no están buscando al único y suficiente Salvador. No están buscando al Dios de los imposibles. No están buscando al gran yo soy. Porque yo soy el que soy, dice el Señor. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Ese es Dios. Es perfecto, es fiel, es justo, es tardo para la ira, es grande en misericordia, pero asimismo es fuego consumidor. Dios te ama. Dios nos ama. Siempre lo ha hecho. Y nos ha querido ayudar. Pues depende de nosotros. Si tenemos un corazón dispuesto, si tenemos un corazón contrito, humillado, el cual el Señor nos rechaza. Dice un dicho por ahí: ayúdate que yo te ayudaré. Pero el Señor te está diciendo: esfuérzate. Lo está diciendo en Josué 1:9: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque donde quiera vayas, ahí va a estar nuestro Dios. Nos está demandando que nos esforcemos, que seamos valientes, que no temamos ni desmayemos, porque Él es quien está con nosotros, a donde quiera nosotros vayamos. La verdad, no le ayudamos a Dios, pero si hacemos su voluntad, Él va a estar ahí para con nosotros. ¿De qué forma podemos resistir a Satanás para que huya de nosotros? ¿Qué dice Santiago 4:7? ¿Qué tenemos que hacer para que Satanás huya de nosotros? Lo está diciendo muy claro: resistid al diablo. Primeramente dice: someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿De qué forma vas a resistir a Satanás? Sometiéndote a Dios. ¿De qué forma te vas a someter a Dios? ¿Buscando las añadiduras? ¿O haciendo lo que demandan su palabra? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Enfócate primeramente en buscar su reino y su justicia. Lo demás viene por añadidura. ¿Qué quiere Dios? Que quites la queja, que dejes de lamentarte, que dejes de acordarte de las cosas pasadas, de que antes estabas mejor, de que antes vivías bien. Realmente tenemos que pagar un precio. ¿Qué dice la palabra? Que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Pero si cae en tierra y muere, lleva mucho fruto. ¿Qué significa nuestras vidas? Que tenemos que caer en tierra y morir. ¿Qué quiere decir esto? Postrados, humillados, rendidos. Morir a este hombre, a esta naturaleza humana, morir a este orgullo, a esta vanagloria, a esta vanidad, esa vanidad pasajera, esa vanidad ilusoria. Dios quiere que muramos, que seamos ese grano de trigo pero muerto, que dé fruto, que permanezca. ¿Qué demanda Dios? Persevera aún más. Vámonos al versículo 24 de Job. Job, capítulo 6, el versículo 24.
el versículo 24. Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Hablamos mucho. Decimos muchas cosas. De pronto en el momento de ira, dices cosas que no debiste decir. Culpas a Dios en tu dolor, en tu circunstancia difícil, en tu enfermedad, en tu soledad. Culpas a Dios. Culpamos a Dios. Cuando el Señor, ¿de qué tiene la culpa? Si antes Él mismo dio a su único Hijo para que aquel que en Él creyera tuviese vida eterna. Pero ¿qué vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? Vino a servirnos, vino a ser servido. ¿Qué dice la palabra? Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate de muchos. ¿Qué llevó? Nuestras enfermedades, nuestros dolores. Fue escupido. Nosotros lo negamos. Nosotros lo vendimos. Judas lo vendió, Pedro lo negó. ¿Qué pasó con aquellos hombres, mujeres que fueron sanados? Con aquellos 10 leprosos, con aquella mujer de flujo de sangre, con aquel hombre, con Lázaro. ¿Qué pasó con aquellos que resucitó? ¿Qué pasó con aquellos que libertó a aquellos hombres endemoniados, el endemoniado gadareno? ¿Qué pasó con estos hombres? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estábamos cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo llevado a la cruz? Donde nuestro Señor Jesucristo se estaba haciendo maldito por nosotros. Pero nos quejamos, le echamos: Señor, la culpa es tuya, porque estoy sufriendo. La culpa es tuya porque estoy enfermo, porque mi hogar se ha destruido. La culpa es tuya porque estoy desesperado. ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo no derramó lágrimas de sangre? Él sabía por lo que debía pasar, por lo que iba a pasar. Él lo sabía muy bien. Le clamó al Señor: Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que se haga lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. No culpar a Dios por lo que vivimos, por lo que pasamos, por lo que estamos experimentando, por lo que estamos sufriendo, porque Él sufrió por nosotros. ¿Acaso tenía necesidad de despojarse de su gloria, de su majestad, para salvarnos a nosotros? Respondámonos: ¿realmente somos merecederos de su sacrificio? Respondámonos: ¿somos merecederos del sacrificio de nuestro Dios, de nuestro Salvador? Haberse hecho hombre para salvarnos es un regalo inmerecido. Y aún todo lo que sufrió, morir, hacerse hombre, pero nos dio victoria, porque al tercer día resucitó. Y Él mismo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Su muerte no fue en vano, porque Él no está muerto, Él está vivo, Él vive. Y si lo quieres conocer, búscalo. Dispón tu corazón, acéptalo. Continuamos. ¿Qué dice el versículo 24? Vuelvo y lo leo. Enseñadme y yo callaré. A veces pedimos dirección, entendimiento, sabiduría. Se la pedimos a Dios. Le pedimos tantas cosas. Dice la palabra: pedís y no recibís porque pedís mal. Le pedimos tantas cosas. Y muchas veces pedimos mal.
Tú pides, Dios obra en tu vida. De la forma que tú pidas, así mismo Dios va a obrar en tu vida. Pero tienes que disponer tu corazón. Tienes que aprender, tenemos que aprender a esperar en Él. Tenemos que aprender a andar en pos de Él. Porque Él es nuestra sabiduría, Él es nuestro entendimiento. Él es nuestro respirar, Él es nuestro existir. Y solamente Él nos puede socorrer. Continúa diciendo, hacedme entender en qué he errado. Enseñadme y yo callaré. Y eso es lo que Dios quiere. Que calles y que escuches a su voz, a su llamado. Porque de muchas formas nos ha hablado. Y de muchas formas hemos pecado contra Él. Hacedme entender en qué he errado. Muchas veces creemos estar bien. Y es cuanto más le estamos fallando al Señor. Persevera aún más. Nos lo dice el Señor. Séptimo punto. Te argumentas y dejas de fallecer en ti la esperanza de que eres hijo de Dios. Te argumentas y dejas desfallecer en ti la esperanza de que eres hijo de Dios. Permites que cualquier viento o brisa te arrastre. Te das por vencido. El libro de Job, capítulo 7, versículos 7 al 10. Job 7, versículos 7 al 10. Dice la palabra: acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Job ya estaba sufriendo, ya estaba lamentándose, ya no quería seguir más con su dolor, con su sufrimiento, como nos pasa humanamente. Ya no aguantamos más muchas veces, ya no resistimos más. Pero ¿qué está diciendo Job? Acuérdate que mi vida es un soplo. Es verdad, no somos nada. Y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa ni su lugar le conocerá más. Job ya quería desfallecer. Había pasado por tantas pérdidas. Estaba sufriendo en carne propia su enfermedad. Y ya no resistía más humanamente. Como hemos pasado por circunstancias tan difíciles, por enfermedades, por pérdidas, por matrimonios destruidos. Y ya humanamente no aguantamos más. Queremos desistir. Queremos apartarnos. Queremos volvernos atrás. Y abrimos una puerta. Le abrimos una puerta a Satanás, al dolor, al sufrimiento, al llanto. Y Satanás maquina sobre nuestras mentes, ataca nuestras mentes, dardos. ¿Dardos de qué? De suicidio, de apartarte de los caminos del Señor, de atentar contra cualquier vida, de vengarte. ¿Por qué? ¿Por qué te rendiste? ¿Por qué desfalleciste? ¿Por qué te volviste atrás? ¿Por qué culpas a Dios? ¿Por qué lo niegas? ¿Qué te dijo el Señor? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que donde quiera tú vayas, allí estaré contigo. ¿Qué te dijo el Señor? Que te levantaras
que te esforzaras, que dispusieras tu corazón, que fueras obediente, que fueras diligente, que abrieras tus oídos, que dispusieras tu corazón. Él está a la puerta, siempre ha estado llamando. Pero si alguno oye su voz, y si tú abres la puerta, si tú dispones tu corazón, va a entrar a tu vida, va a cenar contigo, vas a cenar tú con Él, vas a traer libertad a tu vida. ¿Estás sufriendo? ¿Estás desesperado? ¿Te han llegado dardos a tu mente de muerte, de suicidio, de venganza? Y si te mueres, si te suicidas, si arremetes contra alguien, ¿qué pasa si mueres sin Cristo? ¿Qué pasa si arremetes contra alguien? ¿Qué pasa si dejas de existir en este mundo sin Dios? La palabra de Dios es muy clara en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, sino solo por mí, dice el Señor Jesucristo. ¿Pero qué dijo? ¿Qué le dijo a Marta y a María cuando su hermano Lázaro llevaba 4 días en esa tumba? Jesucristo le dijo: quitad la piedra, quitad la piedra, quita el estorbo de tu corazón, quita el estorbo de tu vida, saca esos pensamientos de tu vida, aférrate a Dios, quitad la piedra. ¿Pero qué dijo Marta? Señor, y he de ya es de 4 días. ¿Pero quién le dijo que quitara la piedra? ¿Acaso fue un hombre común? No. Aquel Dios todopoderoso que se hizo hombre, que había levantado a los muertos, que había sanado a los enfermos, levantó al paralítico, sanó a aquellos 10 leprosos, libertó al endemoniado gadareno. Le estaba diciendo que quitara la piedra, que quitara el estorbo, y te está diciendo a ti, me está diciendo a mí: quita la piedra, quita el estorbo de tu vida. ¿Qué es lo que no te permite avanzar, perseverar, crecer? Tantas veces te he dicho que no continúes haciendo lo que estás haciendo, pero no obedeces. Y sigues peor. Sigues peor. Quita la piedra. Que continúa diciendo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Eso está en Juan 11:38. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Dios te quiere ayudar. Siempre nos ha querido ayudar. Siempre. Pero eso somos nosotros. Rebeldes, altivos, orgullosos, egocéntricos, machistas o feministas. Nos creemos autosuficientes, nos creemos más que los demás, nos creemos mejor que los otros. ¿Qué dice la palabra? No mires la paja del ojo de tu hermano, mira la viga que hay en tu ojo. El único juez justo es Dios, y quien acusa es Satanás. No te conviertas en un Satanás. ¿Quién eres tú para acusar, para señalar, para juzgar a los demás? Persevera aún más. Y el 8º punto: nunca permitas que tu aflicción te destruya.
y aparte de Dios. Nunca permitas que tu aflicción te destruya y aparte de Dios. Esfuérzate. Eso quiere Dios que hagas. Nunca permitas que tu aflicción te destruya y aparte de Dios. Esfuérzate, eso quiere Dios. No desmayes. El libro de Job, del capítulo 8, versículos 5 al 7. Job 8, 5 al 7. Dice la palabra de Dios: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Qué está diciendo la palabra? Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que paguemos un precio. Que paguemos un precio. Pero no en el mundo. No en los deseos de la carne, no en los deseos de los ojos. No en las vanidades de este mundo. No en sus afanes. No en sus desesperos. En sus ambiciones. No. En sus desenfrenos. No. ¿Qué está diciendo? Si tú de mañana buscares a Dios. ¿A quién? A Dios. Y a Dios. Y rogares al Todopoderoso. Si fueres limpio y recto. Nos demanda siempre santidad. Ciertamente luego se despertará por ti. Por cuanto tú empiezas a hacer la voluntad de Dios. Por cuanto tú empiezas a disponer tu corazón. Y a morir aquello que te está haciendo desfallecer. Y apartarte de Dios. Luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. ¿Quieres más? ¿Quieres crecer? ¿Quieres salir de esa situación? Lo único que tenemos que hacer es perseverar. Lo único que tenemos que hacer es esperar en el tiempo de Dios. Si el Señor te dice quédate quieto, solamente hazle caso. Si el Señor te dice no hagas eso, no actúes, no te desenfrenes, solamente haz caso. Dios tiene el control de todo. Nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué demanda Dios? Que seamos obedientes, no más. Y los versículos 20 al 22 del mismo libro de Job, capítulo 8. He aquí Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. He aquí Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa, aunque estés en aflicción, aunque estés pasando por una situación difícil. Dios, solamente Dios. Pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que creer, tienes que buscarlo, te tienes que disponer. No es más. Aunque sea difícil, hay que pagar un precio. ¿Qué nos estaba diciendo? Si tú de mañana buscares y rogares a Dios, al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente se despertará por ti. Tenemos que pagar un precio. Tenemos que ser diligentes y obedientes para que Dios obre. Y depende de nosotros, no de Dios. Porque Dios está allí, pero somos nosotros los que tenemos que actuar.
Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. El Señor nos está diciendo que perseveremos aún más. Lo primero fue persevera, y ahora nos está diciendo persevera aún más. Sufrimientos, dolores, enfermedades, castigos. Pero Él nos demanda que perseveremos, que avancemos, que perseveremos aún más. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo, Padre Santo, que discierne los pensamientos del corazón. Tu palabra es útil para enseñar, para redarguir, para exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Esa es tu palabra, Padre. Aquella palabra a la cual nos has entregado hoy. Ayúdanos a ponerla por obra. Ayúdanos a perseverar aún más, Padre, sin importar la circunstancia, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad. En ti todo lo podemos, todo lo alcanzamos, Padre Santo. Tú eres nuestro Redentor, nuestro ayudador, nuestro sanador. Tú eres Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Nisi. Tú lo eres todo, Padre. Tú eres el gran yo soy. Tú eres soy el que soy. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, por siempre, por los siglos de los siglos. Te pedimos perdón por nuestra negligencia, porque nos has demandado obediencia y hemos sido negligentes, rebeldes y desobedientes. Pedimos misericordia y perdón por nuestros pecados y ofensas. Toma el control de cada vida, de cada hogar, de cada familia, Padre. Sea disponiendo y sanando los corazones, Padre Santo, en tu infinita misericordia conforme a tu voluntad. Seas trayendo sanidad, liberación, restauración, transformación, levantando al caído, Padre Santo. Restaurando, Señor Jesús, los hogares, las familias, Padre. En el precioso nombre tuyo, Señor Jesús, te lo pedimos. Te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, alabanza y adoración. En tu nombre, Señor Jesús, te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. En tu nombre, Señor Jesús, que sobre todo nombre es. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, que la paz del Señor sea con todos y con cada uno de ustedes. Y solamente Dios nos demanda que perseveremos aún más. Ni un solo paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Tenemos que continuar avanzando, aunque sea difícil. Pero ¿qué dice la palabra? Que en Él somos más que vencedores. Que nos demandó, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente se despertará por nosotros. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria a Dios, la paz del Señor para todos.